Bienvenidos a Café de Sábado. Buenos días, amigos, amigas, un placer como cada sábado compartir con ustedes en este programa de Café de Sábado para tratar algunos temas importantes relacionados al país, desde luego, y hoy como cada fin de semana tenemos un invitado especial. Ustedes ya lo pueden ver en pantalla y se trata precisamente de Guillaume Long, ¿no? Que definitivamente no merece una presentación, todo el mundo lo conocemos, no necesitamos posiblemente dar más datos de Guillaume, pero vamos a hacer una pequeña presentación de todo lo que ha sido su hoja de vida, realmente un resumen de los funciones esenciales que ha tenido Guillaume, ¿no? Guillaume Long actualmente es analista político en el Centro de Investigación en Economía y Política en Washington, D.C., ha ocupado varios cargos públicos en Ecuador, ha sido esencialmente ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ministro de Cultura y Patrimonio, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Más recientemente también se desempeñó como embajador y representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, cargo al que renunció en enero de 2018 en oposición al gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Guillaume ha sido formado, su profesión esencialmente, sus estudios los ha desarrollado como historiador y tiene un doctorado en política internacional de la Universidad de Londres, ¿no? Actualmente es profesor en varias universidades en Francia y Estados Unidos. Guillaume, realmente es un privilegio contar contigo en este programa y hoy vamos a analizar algunos temas fundamentales relacionados a la política, tanto local como internacional. Bienvenido. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por esta invitación, por esta generosa presentación. Un saludo a la audiencia, un saludo a Cuenca, el que extrañamos tanto, y al Ecuador entero. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda, por estar presente. Y bueno, normalmente el programa lo solemos hacer con Gaby Cadme, que es mi compañera de fórmula, pero hoy no nos podía acompañar por algunos temas de salud, pero le mandamos un abrazo enorme y esperamos que se recupere pronto. Guillaume, ya empezando a conversar algunos temas relacionados al país, hace pocas semanas el presidente de la República hacía su anuncio a la nación, su informe, su rendición de cuentas después de 3 años de gobierno, y sin duda hay muchos temas sobre los cuales podemos abordar a partir de este informe, pero empecemos. ¿Cuál es tu valoración general sobre lo dicho por el presidente? Bueno, una valoración pobre, yo diría, de un informe a la Nación Más, en el cual el presidente de la República, yo creo que tiene dificultades, serias dificultades con decir la verdad, desde la mala intención, pero también pasando por la mediocridad que lo caracteriza, es decir, se equivoca a menudo. Yo encontré, creo que 2 o 3 errores por párrafos, cuando no eran errores intencionales, es decir, mentiras, eran errores por mal manejo de la data. Sabemos que a menudo, yo creo que siempre lo acabamos de ver ahora con el anuncio del equipo asesor, él no escribe sus discursos, le escriben a él, probablemente no lo revisa, no sé si entiende lo que lee. Entonces un discurso a la nación, un informe a la nación muy pobre, con varios errores, repitiendo además algunos de los errores que no son involuntarios para hacer daño al correísmo, datos erróneos sobre la deuda, etcétera, etcétera. Más allá de eso, que ya lo sabemos, el mensaje político básicamente no fue para el pueblo ecuatoriano. No hubo ahí mensaje, no hubo grandes propuestas, políticas públicas, no hay grandes derroteros para vencer al virus y sacar al país adelante en términos económicos y en términos sociales, sino que fue un mensaje de lealtad y de agradecimiento a algunos sectores. Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía, porque él teme que los pueda volver a necesitar para poder terminar su mandato, ¿no? Dependió de ellos en octubre. Entonces fue muy, digamos, halagador y agradecido, y un mensaje de fuerte apoyo al sector de seguridad. Un mensaje también hacia adentro del gabinete, ¿no? Para limar asperezas con su vicepresidente, el querido amigo Otto, mucho, ¿no? En el discurso, para no dar esa impresión de que los rupturas por un lado y Otto por el otro. Entonces, eso también fue uno de los mensajes. Y yo diría el tercer mensaje, fundamentalmente el FMI y el sector del capital financiero, quizás criollo, pero sobre todo internacional,
de que va a cumplir con la receta del FMI a como dé lugar. Y esto es importante porque hasta ahora no ha podido completar la receta del FMI. Ha avanzado con una parte, pero en noviembre, después de las protestas de octubre, no logró fundamentalmente lograr la famosa Trole 4 ahí con todo lo que el FMI está pidiendo. Entonces, para mí lo más importante, perdón que me extienda en esa parte, pero lo más importante del anuncio del presidente Moreno es la reforma al Código Monetario Financiero y la reforma a la ley de empresas, o más bien la ley de empresas públicas. Y estos dos cuerpos legales son los siguientes capítulos de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Ya logró pasar con la famosa ley humanitaria, que todo tiene menos de humanitario, y la reforma a la ley de finanzas públicas, una parte de lo que pide el FMI, pero no es todo lo que pide el FMI. Y los dos cuerpos legales nuevos o reformados son los que le van a permitir pasar la gran flexibilización y desregulación del sistema financiero nacional, para que los capitales puedan tener libre movilidad, y es muy preocupante porque es esencialmente liberar la libertad de capital, la libre movilidad de capitales hacia el exterior. Y sabemos que eso es uno de los grandes flancos de debilidad, de vulnerabilidad de la dolarización. Entonces yo siempre he dicho que una reforma al Código Monetario y Financiero es muy peligrosa y pone en peligro la misma sostenibilidad del patrón monetario nuestro, de la dolarización. Como primera parte. Y como segunda parte, la ley de empresas públicas, que no es más que posibilitarle privatizar más empresas públicas. Acabamos de ver una gran ola de privatizaciones, pero se vienen muchísimas más. Entonces, aprovechándose realmente, eso es la tragedia, ¿no? Aprovechándose de la crisis del COVID-19 para poder pasar lo que no ha podido pasar cuando la gente sí tenía acceso, digamos, a la calle, cuando la gente estaba movilizada en el espacio público. Ahora que la gente está replegada al espacio privado, el gobierno se aprovecha para pasar su paquetazo. No lo hace de un solo golpe, porque vio que no lo puede hacer así, lo hace de forma subrepticia, de forma escurridiza, de forma escondida, a través de estos cuerpos legales que va metiendo de a poco, esperando que la gente en cuarentena o con distanciamiento social no pueda protestar en las calles y pueda funcionar finalmente este gran paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Guillaume, con lo que tú nos acabas de decir este momento, entonces entenderíamos que las decisiones tomadas últimamente por el gobierno con respecto a estas reformas de normas y esencialmente a estas diferentes decisiones en el ámbito económico no responden esencialmente a una forma de enfrentar la pandemia o la crisis económica que se pueda generar de la pandemia, sino que es el momento que pudo ocupar, un momento que encontró el gobierno para determinar o establecer ciertas decisiones en materia económica que ya estaban pensadas con anterioridad, posiblemente incluso desde las manifestaciones de octubre del año anterior, y que no se pudieron ejecutar por los diferentes movimientos sociales que pusieron tal vez un freno a este tipo de decisiones. Pero este momento, entonces, con lo que tú señalas, el gobierno encontró un momento ideal para concretar ya estas decisiones que estaban pendientes. Sí, correcto. Yo creo que las dos leyes que nos vendieron como leyes para enfrentar la pandemia, la ley humanitaria y la ley de finanzas públicas, son leyes que en realidad poco tienen que ver con la pandemia. Bueno, la ley humanitaria algo tiene que ver con la pandemia, yo creo que había que enfrentarla de otra manera, pero algo tiene, digamos, en la emergencia, en la urgencia. Pero las cosas realmente importantes de la ley humanitaria son cosas que van a durar no de forma transitoria, 3 o 6 meses, ¿no? Si era realmente un sacrificio que le pedía al país, y sabemos que el sacrificio además lo está pidiendo realmente a la clase trabajadora, porque es una ley de flexibilización laboral, es una ley de precarización laboral. Bueno, si es que era por ahí, que de todas formas estaría yo en contra, pero si es que era por ahí para enfrentar la pandemia, bueno, hágalo 3 meses, 6 meses, no. La ley establece 4 años. Entonces, claramente es una forma de flexibilización laboral sobre el largo plazo, ¿no? Que es parte entonces de un paquete de reforma neoliberal que tiene que ver con la visión de este gobierno y también con los condicionamientos, la receta del Fondo Monetario Internacional. Y de igual manera, la ley de finanzas públicas
en realidad gran parte de las cosas que van a entrar en vigor entran en 2021, incluso 2022. Entonces no son cosas para ahora, pero sobre pretexto del discurso de que se necesitan estas leyes, nos las impusieron en este momento, y como son temas a veces muy técnicos, sobre todo en la ley de finanzas públicas, una ley muy tecnocrática, hay que leer la letra fina. Entonces, obviamente, se engaña a la población diciéndole que es para enfrentar la pandemia cuando no es para eso. De acuerdo, y realmente varias críticas se han recibido de este proyecto, esencialmente por los sectores que tú acabas de señalar, trabajadores, a través de señalamientos que han indicado justamente lo que tú dices, que es una reforma que precariza los derechos de los trabajadores, que regresa en varios años, en realidad, a la época en la que trabajador y empleador podían negociar libremente sin establecer condiciones mínimas, y realmente el único requisito que se pide para esta negociación es que se transparente la información con respecto a la empresa, pero evidentemente no se habla de un proyecto transitorio como tú lo señalas, sino que es un proyecto que va a demorar varios años. Sin embargo, también las críticas que se ha recibido es que no hay aporte de los grandes grupos económicos con respecto a contribuciones que se puedan establecer en razón de poder obtener más recursos para enfrentar esta crisis. Entonces, únicamente las contribuciones están hechas para los trabajadores, flexibilizar la relación laboral. ¿Qué aportes tendrían que haberse incluido adicional a tu criterio en este proyecto de ley para tratar de generar mayores recursos posiblemente para enfrentar esta pandemia y que desde luego no están considerados en este proyecto? Excelente pregunta. Mira, no hay una sola respuesta a esta crisis, a esta pandemia. Evidentemente es una crisis muy compleja que va a golpear duramente la economía del Ecuador y va a golpear duramente la economía del mundo. Pero claramente hay dos modelos diferentes para enfrentarla. Yo diría que dependen incluso de patrones ideológicos diferentes. Y la ideología de este gobierno es el mercado, es no Estado, es que la ley, digamos la ley de la selva, ¿no? El sálvese quien pueda. Y en parte, como consecuencia de ello, es que el Ecuador en este momento está teniendo la tasa de mortandad más alta del mundo de la pandemia, ¿no? O sea, sin duda alguna, el Ecuador en este momento, no en términos absolutos, porque tenemos una población más pequeña, pero tiene por cada millón de habitantes la tasa de mortandad más elevada. ¿Por qué? Porque el Estado es ausente. Entonces, son visiones diferentes de cómo enfrentar la crisis sanitaria, pero también la crisis económica, y la visión de este gobierno, que se contrapone claramente a la visión que nosotros defendimos durante 10 años, es dejar que las cosas sucedan, ¿no? De forma casi maltusiana, diría yo, muy grave, muy peligroso y muy nefasto, sin que participe el Estado. Y eso obviamente significa que se golpee a los más vulnerables, que son los que menos defensas tienen, es decir, a la clase trabajadora. Hay muchas cosas que se podrían hacer. Se podría tener un impuesto sobre las grandes fortunas, sobre el patrimonio. Y con ese impuesto también tener liquidez para que el Estado pueda hacer algo, pueda ayudar a los que incluso son trabajadores informales, no dependen de un salario mensual y por ende están en una situación muy vulnerable, tienen que salir en condiciones muy precarias y pueden ser vector también de transmisión de la enfermedad. Todo eso se ha conversado. Podría también ayudar a las empresas, el Estado, con esa liquidez, pero no a cualquiera de forma indiscriminada, sino de forma muy rigurosa, establecer cuáles están en riesgo, cuáles son las que realmente necesitan ayuda y para cuánto tiempo. De pronto, en algunos casos, como está sucediendo en otros países del mundo, esa ayuda es a través de un subsidio a la nómina. Sabemos que el subsidio a la nómina es caro, entonces decirle al empresario, mira, tú mantienes tu nómina, tú no vas a sacar a nadie, tú mantienes los salarios de la gente, no les bajas el sueldo y nosotros te vamos a ayudar de tal forma. Pero eso se tiene que hacer de forma rigurosa, de forma técnica, sin amiguismos, ¿no? De forma técnica, pero para eso se necesita liquidez. Para tener liquidez, no hay que tenerle miedo de luchar contra la evasión fiscal, cosa que el gobierno no hace para nada. Hay una evasión fiscal brutal en este momento, con capitales de las grandes fortunas saliendo del país y yendo a paraísos fiscales, a pesar de que el gobierno anterior estaba empezando, porque tampoco es que lo hayamos dominado del todo este tema, pero estamos empezando a través de un referéndum y a través de otras medidas a luchar contra este fenómeno. Este gobierno se ha descuidado, ha dejado que la evasión fiscal crezca y crezca de forma exponencial. Se puede hacer
un impuesto sobre las grandes fortunas, como lo dije, como lo están haciendo en otros países del mundo, y no necesariamente países socialistas, sino muy capitalistas. Y también hay que flexibilizar esta idea de que la austeridad, obviamente en este momento vamos a tener que tener apoyo del Banco Central. Obviamente en este momento vamos a tener que flexibilizar un poco este fundamentalismo en torno al déficit fiscal. El Ecuador no tiene un gran déficit fiscal y todos los países del mundo han tenido que flexibilizar eso. La Unión Europea flexibilizó ya hace unos 3 meses el límite que tenía la Unión, la zona euro, sobre el 3% máximo permitido de déficit fiscal. En este momento hay países de la Unión Europea que tienen 10% de déficit fiscal. Sí, pero estamos viviendo una crisis de proporciones nunca antes vividas, ciertamente en varias décadas, quizás incluso en siglos. Los Estados Unidos, que es un gobierno que no defiendo, por supuesto, pero el gobierno de Trump tiene un déficit fiscal probablemente ahora rondando el 18, el 19%, o sea, histórico, nunca tiene un déficit fiscal así. Claro que gran parte de este gasto Trump lo hace con los típicos salvatajes a los panas, a los amigos, a las grandes empresas. Entonces yo recomendaría otro tipo de salvataje, pero se hace con plata del Estado. Este gobierno en el Ecuador tiene miedo a la palabra Estado, ¿no? Todo es el mercado, y lastimosamente tenemos un FMI, y yo sospecho ni siquiera las cabezas del FMI, porque las cabezas del FMI están empezando a hablar cosas coherentes, sino ojalá, y eso estamos investigando en este momento, pero las personas encargadas del Ecuador, capítulo Ecuador en el FMI, muy fundamentalistas, ¿no? Hay que entender que la vida tiene que estar por encima del déficit fiscal. Y bueno, otras cosas que podríamos hablar, el gobierno podría estar pidiendo, como lo están pidiendo varias voces a nivel internacional, incluso de derecha, una moratoria sobre pagos de deuda externa, los famosos derechos de giro, los derechos especiales de giro que el FMI puede generar. El propio FMI está diciendo que debería haber una transferencia, está tratando de convencer a los países miembros que debería haber esta generación de dinero, ¿no? Es una generación que se les da a los bancos centrales. Bueno, al Ecuador le tocaría nada más y nada menos que 6.000 millones de dólares. O sea, ahora el gobierno nos habla de préstamos de 2.000 millones de dólares que hay que ver si se concretan. Bueno, aquí el FMI está diciendo 6.000 millones de dólares que no es préstamo. No se devuelve esa plata. Esa plata es simplemente para salvar un poco a los bancos centrales. Ya se hizo eso en la crisis del 2009, ¿no? Hubo estos derechos especiales de giro. Le toca a todos los países del mundo, de acuerdo a su poder accionario, la proporción de su poder accionario. Pero el gobierno de Moreno ni siquiera pide eso. Cuando no es deuda, cuando el FMI está a favor, en realidad el único país que parece estar en contra es Estados Unidos. Entonces hay que convencer a los Estados Unidos, que es el único que hay que... Bueno, el FMI está tratando de convencer a los Estados Unidos, que es el accionario mayor, el accionista mayor que tiene, digamos, poder de voto dentro del FMI. El Ecuador no habla de eso. Entonces, perdón que me he extendido, pero son muchas cosas que se podrían hacer. Pero para eso no hay que tener el fundamentalismo ideológico neoliberal, de que solo el mercado va a resolver nuestros problemas. Ahora, les saludamos a todas las personas que se están conectando y que nos están comenzando a hacer preguntas. Les recordamos que también vamos a mantener la línea habilitada, el 0998-958-753. Pueden enviarnos las preguntas también por WhatsApp para poderle hacer a Guillaume Long, con quien estamos conversando, ex canciller del Ecuador. Y justamente una de las preguntas que me realizan y que se están repitiendo mucho es tu opinión con respecto al pago de la deuda externa. Previo, o más bien cuando estábamos enfrentando justamente la pandemia, el Ecuador realizó un pago de cerca de 300 millones, pero otros han indicado, según los datos también del Banco Central, son cerca de 1.000 millones que se han hecho en pagos con respecto a la deuda externa. Tenía que hacerlos, tenía que esperar. Hay recomendaciones incluso del propio Fondo Monetario Internacional de que los países dejen de hacer esos pagos. Sí, es terrible, y como siempre hay que decirlo, ¿no? En regla general, hay excepciones por supuesto, pero una pobre cobertura de estos temas por parte de la prensa nacional. Entonces esto es complicado porque lo que deberían ser escándalos nacionales no lo son, y en realidad son revelados por medios internacionales. En este caso fue Bloomberg, que dio la noticia. Luego, como era Bloomberg y es respetado y, digamos, está en los Estados Unidos y tal, tuvieron que empezar ya a hacer ruido
los medios nacionales, el comercio, el Universo, el Expreso, la Hora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al inicio nadie hablaba de eso, a más de los 340 millones de dólares que pagó el gobierno y que, digamos, la bancada de la Revolución Ciudadana levantó la alerta y luego, bueno, algo tuvo alguna respuesta del gobierno y algunos comentarios en los medios, pero a más de eso estamos hablando de casi 1.700 millones de dólares que fueron pagados, calladitos, no dijo nada, el gobierno pasó desapercibido. Entonces, esto más los 300 millones y más, estamos hablando de 2.000 millones de dólares que ha pagado este gobierno durante la pandemia y probablemente más, incluso cosas que no saben. Entonces, es terrible porque además una gran parte de esto fue por préstamos mal manejados. No voy a entrar en detalles demasiado engorrosos ahora, pero hubo un préstamo de 1.000 millones de Goldman Sachs y Credit Suisse que fue dado al Ecuador con garantías, y estas garantías eran bonos del Ecuador. Lo que pasa es que cuando el riesgo país subió, no por la pandemia, sino antes, ¿no? Por todo el mal manejo económico que viene dando este gobierno desde hace ya 3 años y que se aceleró con, digamos, todo el nerviosismo alrededor de las protestas de octubre y tal. Cuando el riesgo de país subió, el valor de nuestros bonos se desplomó. Y al desplomarse el valor de nuestros bonos, nuestros acreedores, los acreedores del Ecuador dijeron, bueno, pero su garantía ya no vale lo mismo, la garantía era en bonos. Es decir, es una apuesta mal realizada por parte del ministro de Finanzas. Exactamente, y tuvo que pagar en dinero contable, o sea, tuvo que pagar en efectivo, en vez de dinero que entró, tuvo que sacar dinero del país en plena pandemia para compensar por el derrumbe de los precios de los bonos, de la garantía del préstamo. O sea, un desastre. No transparentado, como siempre tratando de tapar hasta el último momento la realidad, y tuvo que ser Bloomberg, porque no la prensa nacional no dice nada, un medio internacional que reveló eso, y a la final algo dijeron nuestros periodistas nacionales. Es muy grave. Por supuesto que la vida debe ser por encima del capital, ¿no? Debemos volver a una visión de primacía, de supremacía incluso del capital, de los seres humanos sobre el capital. Lo que está sucediendo es lo contrario, la supremacía del capital sobre los seres humanos, y el gobierno no entiende esto y está guiado por ideología ciega y nos lleva al resultado que tenemos en el combate a la pandemia, ¿no? Un Estado totalmente desfinanciado, unos recortes brutales en el sector de salud. No sabemos la cifra exacta, pero de lo que yo tengo documentado, y todo el mundo se me critica porque yo trato de ser muy cauto, hasta conservador en las cifras que doy. Yo he documentado, bueno, no soy el único, pero digamos, haciendo un trabajo para recoger todo lo que ha sido debidamente documentado, 8, 9 mil trabajadores de la salud despedidos en el transcurso de un año, ¿no? Un poquito más de un año, 2019-2020. Y ahora el propio presidente de la República diciendo en su informe a la Nación que está contratando 3.000, sí, pero no dice que despidió a casi 10.000, 9.000 trabajadores de la salud. Algunos me dicen que es mucho más, que podría ser 12, 14.000 trabajadores de la salud que fueron despedidos. Pero además, una inversión en salud que ha sido cortado por la mitad por este gobierno. Guillón, no sé si es que me escuchas. Me parece que perdimos la conexión en este momento. Guillón, no sé si tú me escuchas. De arreglar este problema técnico y
instantes volvemos con la mejor programación del fin de semana. Café de Sábado por Visión 106.1 FM. Yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos y sabemos que tu negocio también lo hace. Por eso nos adaptamos ahora más que nunca a la situación que vivimos. Llámanos al 098-459-8975 y consulta nuestros planes con asesoría de cómo mantener tu marca en estos tiempos sin perder la solidaridad. No estás solo. No permitas que te olviden. Demuestra de qué estás hecho. Recuerde que usted es su empresa. En Radio Visión 106.1 FM estamos contigo. Inicio de espacio publicitario. En el Hospital Santa Inés nos renovamos, crecemos y fortalecemos nuestros servicios médicos de especialidad para cuidar de tu salud y la de tu familia en todo momento. Centros especializados en trasplantes, endoscopía, rehabilitación cardíaca, pulmonar y física. Nueva sala de emergencia, farmacia, unidades de cuidados intensivos y laboratorio de genética. Tu familia es la nuestra en Hospital Santa Inés. Vivimos para cuidar de ti. Los momentos difíciles son parte de nuestra vida, pero la perseverancia y la valentía son cosas que nunca desaparecerán. Es por eso que Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced apoya a los microempresarios, otorgando la facilidad de crédito inmediato que contribuya a reactivar la economía del país y la de su familia. Vamos, sin miedo, a reconstruir tus sueños y proyectos trabajando juntos como un equipo enfocado a ganar. Credi Apoyo La Merced. Reactivemos tu negocio. Una familia que cuida tu familia. Solicítalo en cualquiera de tus agencias a nivel nacional. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios, al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El gobierno de todos. Clean System, hacemos de tu mundo un lugar más limpio, procesos sin impacto ambiental. Clean System te da confianza y comodidad. Si quieres limpiar tu casa, si el tiempo ya no te alcanza, Clean System, limpieza inmediata. Limpiamos sillas y muebles, alfombras y hasta colchones. Clean System te brinda soluciones. Llama a Clean System, ven a Clean System, ven. Búscanos en Facebook, Clean System Ecuador. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más de Café de Sábado por Visión 106.1 FM. Y estamos de vuelta, amigos, amigas. Pudimos ya solucionar estos problemas que siempre realmente pueden ocurrir cuando se trata de una entrevista en vivo. Muchas gracias, Guillaume. Seguimos respondiendo las preguntas que nos realiza la gente. Tengo una consulta de Nassim Flores, que nos hace desde Boston. Él es migrante de Otavalo y dice lo siguiente: la pregunta es la disputa entre la redistribución de la riqueza y la redistribución de los medios de producción, ¿en manos de quién está? ¿Cuál es el plan en ese sentido? Y la otra cosa, su opinión de la revolución liberal a propósito de la fecha del 5 de junio. Y la otra opinión es que se intenta forzar, dice, desde la Organización Nacional, la imposición de personas que le abrieron las puertas a Trujillo. Nosotros estamos firmes, sin rencor, pero con mentiría, dice Nassim Flores, esta última parte, posiblemente. Bueno, ¿cuál es tu opinión a la pregunta que nos hace nuestro amigo? Bueno, sobre la redistribución, claramente este gobierno no entendió que la gran prioridad de los gobiernos latinoamericanos es redistribuir, ¿no? Somos el continente o la región más desigual del planeta. No somos la región más pobre, en promedio, pero los promedios esconden grandes inequidades, grandes desigualdades. Y eso es fuente de gran parte de los problemas de América Latina. La desigualdad es uno de los problemas claves de América Latina, ¿no? Y además la desigualdad
en un contexto hiperurbano, porque la gente no sabe eso, pero la América Latina es la región también más urbanizada del planeta. Un 65% de la población que vive en grandes urbes. A veces el estereotipo que tenemos de América Latina es la cosa más campesina, la zona rural, que obviamente es una parte fundamental de nuestra identidad, pero las poblaciones viven muchas veces en grandes ciudades, en zonas periféricas, con mucha pobreza a menudo, y esto más, o sea, esta condición urbana, más esta condición de desigualdad, genera muchos problemas estructurales. También somos una de las regiones del mundo con los mayores incidentes de violencia delictiva. Es decir, es un cóctel muy grave la desigualdad. Entonces, por supuesto que una de las cosas que hay que hacer es luchar contra la desigualdad. Por eso es que durante los 10 años de Revolución Ciudadana se redujo significativamente la desigualdad y faltaba todavía muchísimo. Para que tengan una idea los oyentes, cuando llegamos al gobierno en el 2007, el 10% más rico era 36 veces más rico que el 10% más pobre. Cuando dejamos el gobierno, era 23 veces más rico. Entonces todavía muchísimo más, pero se había reducido, digamos, esta brecha. O sea, una democracia capitalista moderna europea, por ejemplo, es entre 7 y 10 veces más rica. El 10% más rico que el 10% más pobre. Entonces todavía nos falta, para llegar, incluso para mí eso me parece mucho, ¿no? Ser 10 veces más rico que otra persona, no es necesario, ¿no? Pero para que tengan una idea, cuando nos hablan que hay que llegar a ser como los del norte, que hay que copiar lo que hacen los del norte, que los gringuitos y que los europeos, que bueno, en fin, en ese lenguaje coloquial, ¿no? Para entenderlo bien, han logrado tales cosas y el sueño americano. Entonces, bueno, ¿cómo lo lograron? Bueno, redistribuyendo muchísimo. Entonces, obviamente que incluso dentro del marco capitalista, ni siquiera hablando del socialismo, que es otro tema, hay que reducir, hay que redistribuir. Y eso no se hace. Guillón, sí. Y justamente hablando de América Latina y dentro de estas, digamos, dentro de estos diferentes grupos que de alguna forma tuvieron una época en la cual los gobiernos progresistas justamente en América Latina estaban al frente de los diferentes países, pero ahora hay un reto enorme posiblemente entiendo desde el progresismo, recuperar estos espacios. Por ahí surge el grupo de Puebla también, entiendo del que eres parte. ¿Cuáles son estos retos entonces del progresismo en América Latina, este momento ya desde el ámbito político? Bueno, el reto principal es volver al poder para justamente volver a la senda de lo que hablaba el señor, ¿no? Poder volver a redistribuir. Insisto, redistribución nacional, porque es importante, pero también redistribución internacional. ¿Cómo se logra la redistribución internacional si no hay un gobierno mundial, global, para redistribuir? Cambiando la matriz productiva. Este es uno de los grandes retos de América Latina, ¿no? Para dejar de ser víctimas de estos vaivenes constantes del precio de nuestras materias primas, tener economías más diversificadas, y eso te permite redistribuir a nivel global. Entonces, ese es el gran reto del progresismo, pero para eso tiene que volver al poder. Y para volver al poder tiene que enfrentar en este momento a gobiernos a nivel regional que son muy de derecha, no solamente de centro derecha suave, no, son gobiernos de centro derecha en muchos casos bastante radicales, que tienen como misión impedir ni siquiera, o sea, obviamente nuestro retorno al poder, pero yo diría incluso impedir nuestra libre participación en condiciones justas e iguales en el juego democrático de nuestros respectivos países, ¿no? Es increíble, pero si hay democracia, ganamos. La única forma que pudieron impedir que Lula vuelva a ser presidente en Brasil fue encarcelándolo justo durante las elecciones, porque si es que era candidato, ganaba, y ganaba con 20 o 30 puntos de diferencia según las encuestas. Entonces lo tuvieron ahí con unos cargos totalmente bochornosos, también en el caso de Brasil aplica la palabra, para impedir que sea candidato. Y algo muy parecido sucede en el Ecuador. Están tratando a través de una forma de persecución judicial absolutamente vergonzosa, y ahora acelerando los plazos de la justicia para llegar al 17 de septiembre, que es cuando se presentan las candidaturas, ahí corriendo contra el tiempo, impedir de que Correa pueda ser candidato. Ya no puede ser candidato a la presidencia porque lograron cambiar la Constitución, pero candidato a cualquier cosa. Y si es candidato a cualquier cosa, saben que eso va
jalar mucho para arriba la votación para Revolución Ciudadana, Compromiso Social. Entonces, es un patrón que vemos en muchos países de la región y el progresismo se está organizando, ahora ya un poco con ese hartazgo de ser perseguido, con ese cansancio de tener que enfrentar un retorno a regímenes autoritarios a través de cosas como el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, gran parte de lo que hace es hacer solidaridad, llamados internacionales, armar estrategias internacionales para que, increíblemente, en el 2020 haya verdadera democracia. Porque solamente logrando eso, que haya verdadera democracia, ya es volverle a dar posibilidades reales al progresismo en América Latina. Guillaume, dos temas muy puntuales con respecto a lo que venimos conversando. La primera, justamente tú señalas esta serie de procesos judiciales que se están desarrollando, pero hay mucha percepción, o puede haber esta percepción en la gente relacionada a los gobiernos progresistas, y es tal vez muchos casos de corrupción que han sucedido y de los cuales también de alguna forma se han tratado de desarrollar aquí en el Ecuador a través de Contraloría, a través de estos diferentes informes y procesos que está desarrollando también Fiscalía. Y la pregunta es, ¿cómo posiblemente cambiar esta percepción o que realmente afecta a los gobiernos progresistas, ¿no? Esto ha pasado, creo yo, con todos los gobiernos que de alguna forma compartieron este proceso, esta década en América Latina. Sí, el guión ha sido igual en Brasil, ha sido igual en Argentina, en Ecuador, en Colombia también, aunque no fueron gobiernos, pero contra la izquierda colombiana, gobiernos locales, bueno, en muchas partes, impedir que vuelva a la izquierda, muchas veces a través de acusaciones de corrupción. No necesariamente tienen que prosperar estas acusaciones, el periodicazo del día, aunque no haya seguimiento posterior, incluso en la justicia, que no haya cargos, ya es suficiente como para generar una imagen de que estos gobiernos de izquierda fueron gobiernos corruptos, y obviamente se agarran de casos de corrupción que en algunos casos sí ha habido, porque siempre los hay. La corrupción es un problema muy complejo, muy estructural en América Latina y en el mundo. Que corrupción en los Estados Unidos, donde estoy, hay bastante corrupción. Entonces agarran de eso, como hay un pacto con los medios, hacen ruido y tratan de desacreditar para poder girar la página de los gobiernos progresistas, por un lado. En otros casos se inventan casos de corrupción o intimidan, ¿no? Lo que tú decías con la Contraloría, atacarnos, intimidarnos, abrir expedientes por cualquier cosa para mandar son amenazas desde el poder. No te metas. A mí me han abierto, yo no tengo problemas con la justicia, pero me han abierto cosas con Contraloría, y además es cada vez que hay un tuit fuerte mío, me cae algo de Contraloría, ¿no? Es una clara señal: cuidado o te vamos a generar problemas. Entonces es una forma, como dices, de lawfare, de persecución judicial. En el Ecuador, además, lo han hecho para impedir... En Ecuador hay una cosa interesante, es que de octubre para acá ya no es solamente el tema de la corrupción, sino que de forma muy preocupante hemos vuelto a una persecución que tiene olor a dictaduras de los 60s y 70s, a ese discurso de la Guerra Fría, de contrainsurgencia, de guerra interna. O sea, los presos políticos que tuvimos durante varios meses, incluyendo algunas personas que habían sido electas por sufragio universal, como Paola Pavón, prefecta de Pichincha, no era por corrupción, sino por rebelión armada, o sea, por sedición. O sea, ya son crímenes políticos, cuando sabemos que en Ecuador no podemos hablar de que estemos ante una situación de guerra civil, de rebelión armada, que es lo que especifica claramente la Constitución. Entonces, eso es grave porque ya en su desesperación, el poder también ya está entrando a una cosa muy, muy fascistoide, ¿no? Muy de derecha, un remanente de la Guerra Fría en esta persecución. Y tienen para eso, digamos, a unas personas que se prestan a eso, obviamente personas dentro del sistema judicial, a una fiscal que me parece una persona peligrosa, que tiene el apoyo de los medios de comunicación, que en este momento está diversificando un poco los blancos de sus ataques para que no se vea como que solamente contra los correístas, que está atacando incluso a personas vinculadas al gobierno, al pacto político que ha tenido este gobierno. En los últimos días lo hemos visto, pero para mí es una estrategia política para que no puedan decir que la fiscal solo ataca al correísmo, y además es la punta del iceberg de este gobierno donde hay corrupción en todas partes, ¿no? Obviamente no toca al presidente de la República,
contra el cual hay acusaciones muy serias, muy fuertes. Bien, otro tema justamente que tú lo has planteado y bueno, lo conversabas desde un inicio es, hay una crisis interna en el gobierno, es decir, hay una disputa este momento por el poder, por una candidatura, estamos a un año de elecciones prácticamente y posiblemente hay un grupo relacionado a ruptura, donde está María Paula Romo y bueno, algunas otras personas más, y no sé si hay un distanciamiento con otro sector del gobierno, y cuál es la visión del grupo relacionado a Rafael Correa, a Compromiso Social, bueno, a los diferentes grupos dentro de la izquierda. Incluso se ha hablado de la necesidad de que se puedan unir con los indígenas en caso de que pretendan una candidatura, entendiendo también que posiblemente el gobierno, no sé si su candidato sea Otto, posiblemente entre en juego también políticamente Nebot, Lasso y bueno, todos quienes están relacionados también a la derecha. Sí, evidentemente ya estamos entrando en un año electoral, entonces todo el mundo está haciendo sus apuestas. Claramente el gobierno Moreno es un lastre para cualquier candidato, porque tiene, creo que la encuesta que más le da ese datos, que no es exactamente, que era bastante cercana al gobierno en un inicio y que ha sido históricamente anticorreísta, la que más le da ese dato le da 18%. Credibilidad, creo que según las encuestas está entre el 7 y el 14%, o sea, es el gobierno, o sea, es increíble, ¿no? Uno de los gobiernos con menos apoyo a la gestión, con menos credibilidad, yo creo que eso desde el retorno a la democracia en el 74. Entonces hay cada vez más personas que han hecho parte de este pacto político que están tratando de distanciarse del gobierno, pero es irónico porque tratan de distanciarse por un lado, pero por otro lado están votando con el gobierno en la Asamblea Nacional, ¿no? El típico caso es, creo, Guillermo Lasso, que ha sido el sostén de este gobierno. Sin Lasso este gobierno se habría caído hace rato. Lasso ha apoyado los paquetazos de octubre, los apoyó, todas las leyes, la bancada de Creo ha apoyado. Ahora las últimas leyes de precarización laboral también las ha apoyado Lasso, pero luego se ve claramente que su campaña va a tratar de ser que Moreno ha sido continuidad de Correa, ¿no? Eso va a ser el mensaje, y es irónico porque la única oposición a Moreno ha sido la bancada correísta, la bancada de la Revolución Ciudadana. Los únicos que hicieron campaña a favor del no, o sea, muy tempranamente en el gobierno de Moreno, en la consulta popular fue la bancada de la Revolución Ciudadana. La única oposición sistemática ha sido la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero bueno, creo que va a tratar de vender ese mensaje, va a ser difícil a mi manera. Obviamente Otto en algún momento va a tener que saltar del barco, debe estar calculando cuándo es el momento preciso, porque estar de vicepresidente cerrando el periodo de Moreno para él va a ser un lastre. Los rupturas parecen más apegados a Moreno en este momento, pero van también que tener en algún momento que hacer sus apuestas. Entonces, es interesante ver cómo todas estas personas que han sido absolutamente nefastos y han jugado un rol en la debacle de este gobierno, que es un gobierno terrible para los intereses del Ecuador y para la gente, están haciendo en este momento sus apuestas. Todo el mundo tiene sus ambiciones, se van a dividir, van a haber probablemente varias candidaturas, todavía no sabemos cuáles, lo sabremos realmente solamente en septiembre, pero no hay que olvidar de que todos ellos apoyaron a este gobierno en la consulta popular en los primeros años. Ahora todos lo van a criticar, obviamente en los últimos 6 meses, antes de las elecciones lo van a hacer, pero no hay que olvidar de que todos fueron parte de este pacto nacional para, ellos mismos decían, ¿no?, descorreizar el país. ¿Por qué? Porque quieren el país del pasado, quieren el país de la elevación tributaria, no pagar impuestos, tener los tremendos y obscenos índices de desigualdad, esta relación incestuosa con sus amigos en Estados Unidos, no diversificar la política exterior, no dar el salto a la modernidad. Quieren el Ecuador premoderno, el Ecuador de los amarres, el Ecuador de los panas, de los amiguismos, de las corruptelas. Eso es lo que están defendiendo en el fondo. Ahora, Guillermo, uno de los temas que realmente también se ha criticado mucho desde el ámbito de el ala o el grupo apegado a Correa es que no ha podido generar nuevos líderes.
políticos posiblemente que puedan realmente enfrentar este proceso electoral? ¿Cuáles son las opciones que este momento tiene quienes están apegados al ala del correísmo? No, yo creo que sí hay bastantes cuadros. Yo creo que el bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional ha sido un bloque ejemplar. O sea, es increíble, habrá que estudiar eso, los historiadores lo tienen que hacer, pero la homogeneidad del bloque con mucho debate interno, ¿no? Esto es muy importante, con mucha discusión interna, pero siempre llegando unidos, con mucha madurez, con mucha frontalidad. Ha habido, o sea, una gran participación por parte de nuestros asambleístas, hay algunos discursos formidables en el Pleno, y aguantando presiones, aguantando intimidación. Algunos han tenido que salir del país, al exilio. Se refugiaron durante varios meses en la Embajada de México porque estaban siendo intimidados, no solamente ellos, sino sus familiares. Entonces yo sí creo que ha habido gente con mucho tesón, grandes cuadros, muy buenos cuadros. Lo que pasa es que evidentemente un Correa no surge cada año en cada esquina. O sea, personajes de esa envergadura, con sus cualidades y con sus defectos, sin duda alguna, pero personajes históricos de esa envergadura o sea, surgen cada 100 años. Entonces es difícil esa comparación, siempre lo va a ser. Pero en relación con otras agrupaciones políticas, me parece que tenemos muchísimos más cuadros en las filas de la Revolución Ciudadana que en las filas de otras agrupaciones, donde francamente, y seguramente habrá excepciones, pero hay mucha vergüenza, ¿no? Cuando uno ve lo que hay en las élites políticas de nuestro país. Entonces yo creo que obviamente en estos meses va a haber una discusión profunda sobre las candidaturas. Tenemos que ver además cuál es la estrategia, si es una estrategia realmente de frente más amplio o una estrategia de repliegue más sobre el correísmo puro y duro. Yo defiendo una estrategia más de frente amplio, pero con líneas rojas, ¿no? No con los corruptos, no con los traidores más acérrimos, los que obviamente no están arrepentidos, y además los que hicieron mucho daño y los que participaron de la persecución. Con esos claramente no vamos a tener que pactar. Y además los pactos que hay que hacerlos pensando que son pactos también para ganar, que te van a sumar votos, no pactos que te van a restar votos. Yo creo que pactar con algunos de los traidores, porque a la gente no le gusta las traiciones, vengan de donde vengan. Yo creo que los pactos con algunos de los traidores, más que sumar votos, te van a restar votos. Entonces, todo eso hay que conversarlo bien para tener, obviamente, candidatos, y va a depender también de si logran, desde la persecución a Correa, prohibirle ser candidato, si logran acelerar los plazos, ¿no? Presionar a la justicia para que las apelaciones se hagan antes del 17 de septiembre, si es que hay una sentencia ejecutoriada antes del 17 de septiembre. Entonces, hay muchas variables. Pero yo sí creo que hay varios cuadros ahí que pueden ser candidatos. Esta pregunta posiblemente sea muy repetitiva cuando podemos conversar con alguien que está relacionado al movimiento de Rafael Correa, y es que algo que nos dicen aquí en redes sociales mucho es: bueno, pero no olvidemos quién le puso en el poder a Moreno. Es decir, que, claro, de alguna forma Moreno fue una continuación del gobierno de Correa. Hubo algún momento previo a su candidatura que sí detectaron que posiblemente se iba a alejar del programa de gobierno, y lo digo porque posiblemente habían diferentes discusiones dentro del bloque de país previo a establecer una candidatura de Moreno, pero bueno, mucho nos dice la gente, pero bueno, al final no olvidemos quién puso a Moreno en el poder. Sí, por supuesto, fue una equivocación gravísima, con graves consecuencias para el Ecuador, para el país, y estamos muy arrepentidos y lo hemos lamentado. Creo que hasta el propio presidente Correa ha pedido disculpas al país y al mundo por haber puesto a un personaje tan impresentable como Moreno, pero bueno, a quien más ha hecho daño también es a nosotros. Entonces, o sea, las traiciones no siempre se las puede predecir. Ha habido traiciones políticas a lo largo de la historia de la humanidad. No, creo que culparnos de la traición, o sea, tiene sus límites. Claramente fuimos los primeros en dar la alerta de que este señor era un traidor. Fuimos los únicos en hacer campaña en la consulta popular por el no, mientras que todos los demás hicieron campaña por el sí. Ahora son esos que hicieron campaña por el sí que dicen que tenemos la culpa de la traición cuando fuimos los primeros en dar la voz de alerta. O sea, hay ironías ahí. Ayer, y eso me permite contestar también a la pregunta que no pude contestar del compañero, creo que estaba escribiendo desde Nueva York, o de Boston, perdón, si no me equivoco,
sobre la celebración, el aniversario del 5 de junio de ayer. Bueno, ayer el expresidente Correa justamente hacía un símil, ¿no? Acusarnos de la traición de Moreno es como que le acusasen a Eloy Alfaro de la acusación de Plaza. El mismo Plaza, la acusación de Plaza que permitió a la final que se dieran las condiciones para que Moreno sea arrastrado, sea quemado, se dé la hoguera bárbara, ¿no? Entonces, fuimos traicionados ya. O sea, por supuesto que nos habremos equivocado. Hubo un debate dentro de Alianza País para ver quién era el sucesor. Fueron también 2 años difíciles, los más difíciles de los 10 años de Rafael Correa. Había que ver bien cuál era el candidato que tenía los mejores números para ganar. También un poco decidieron a cierto punto las encuestas. Lenín Moreno salió en un momento en que había gran crecimiento económico, no estuvo metido en los últimos años que fueron más complicados por la caída, digamos, de los precios de nuestras exportaciones, del terremoto, problemas económicos y tal. Entonces él estaba un poco impoluto y tenía buenos números en las encuestas y era el candidato ganador. Sí, nos equivocamos, pero es irónico, ¿no? Rafael Correa se pudo haber candidatizado en el 2017. Él pudo haberlo hecho. Hubo una reforma en la Asamblea que permitió la elección. Él pudo haber dicho, no pongan esa nota de pie que me imposibilita a mí ser candidato en el 2017. Si es que hubiese querido, él tenía los votos para hacerlo, pero él dijo no. Yo creo que es sano para el país que yo me retire. Fue el primer presidente en 21 años, la gente se olvida de eso, porque hablan de autoritarismo, del caudillo, del populismo, tal. Fue el primer presidente en 21 años, el presidente democráticamente electo, que le pasa la banda presidencial a otro presidente democráticamente electo. El primero en hacer eso en 21 años. El último que había sido un presidente democráticamente electo, pasándole la banda presidencial a otro presidente democráticamente electo, fue Sixto Durán Ballén cuando le pasó la banda presidencial a Abdalá Bucaram. Tristes tiempos aquellos, pero una transición democrática al fin y al cabo. No vivimos del Ecuador una transición así hasta ahora, cuando Correa le pasa a su sucesor. O sea, hizo las cosas bien Correa. Entregó, se fue, incluso se fue del país porque él dijo, si no me voy del país voy a estar opinando mucho, le puede perjudicar a Moreno. Y bueno, a los pocos días, acordémonos de que Moreno les dijo a la banca en una reunión en la presidencia, cuando los banqueros le dijeron que no habían votado por él, pero le agradecían haberles recibido, Moreno, entre chiste, pero un presidente no puede hacer ese tipo de chiste. Le dijo, les agradezco no haber votado por mí, a los que les estoy agarrando odio son a los que no han votado por mí. Esto es gravísimo, es como decir, yo mentí descaradamente durante toda mi campaña, mi programa de gobierno era una mentira, todo lo que ofrecí es una mentira. Yo estaba en realidad, yo era el candidato, yo tenía el programa de Lazo, eso es lo que significa lo que dijo Moreno, y es un grave atropello a las reglas fundamentales de la democracia que se basan en que el candidato dice la verdad, hace ofertas de campaña, tiene un programa de gobierno, todas aquellas cosas tan fundamentales de la democracia que han sido violadas descaradamente por Moreno. Y con esto, Guillaume, estamos llegando a la parte final de este programa de Café de Sábado. Queremos agradecerte y bueno, agradecer también a las diferentes personas que nos han enviado mensajes, Elsie Alvarado, Miguel Álvarez, Jaime Guzmán y bueno, a las diferentes personas que han permanecido conectadas durante esta transmisión. Bueno, agradecerte sin duda por tu tiempo. Hemos conversado de todo, de política nacional, internacional, economía, así es que sin duda alguna ha sido un programa muy productivo, creo yo, para todos los ciudadanos y entender estas diferentes posiciones, también estos diferentes argumentos relacionados a las decisiones que se están tomando en el gobierno actualmente. Muchas gracias, Marcelo. Un fuerte saludo a Cuenca y al Ecuador entero.
Muchas gracias, te agradecemos nuevamente, Guillaume, y con esto damos por terminado a nuestro programa, este espacio de Café de Sábado. Invitarles, por supuesto, a que la siguiente semana continúen acompañándonos. Tendremos igual invitados con los cuales abordaremos diferentes temas, tanto nacionales como locales y puntualmente de la ciudad, ¿no? Así es que, Guillaume, muchas gracias por tu tiempo, y con esto, amigos y amigas, nos despedimos y les deseamos un excelente fin de semana a todos. Radiovisión 106.1 FM presentó Café de Sábado. Café de Sábado. Con Gaby Cadme y Marcelo Aguilera. La más variada.